Y Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús habla con los líderes del templo. Él, cuando regresaron de Jerusalén de celebrar la fiesta de la Pascua con sus padres, él se quedó hablando con los líderes del templo. Y sus padres caminaron camino de un día, se distanciaron y lo dejaron en Jerusalén, en el templo, y no se dieron cuenta. Pero regresaron a buscarlo y lo hallaron allí. Y entonces, cuando le hablaron con angustia, él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre es necesario que esté? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y yo digo, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, estamos diciendo que en la obra del Señor Jesús tenemos que estar como Jesús estuvo en su obra. En la obra del que me envió yo quiero trabajar, porque llegará la noche cuando no podré obrar. Estaré lista en todo momento, preparada en todo lugar. La corona yo tendré allá en la gloria. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Diego se sentaba cerca del camino. Los discípulos hablaban entre sí. ¿Cuál fue el pecado que lo había cegado? Es que Cristo se habría de manifestar. En la obra del que me envió yo quiero trabajar, porque llegará la noche cuando no podré obrar. Estaré lista en todo tiempo, preparada en todo lugar. La corona yo tendré allá en la gloria. Cuando vino palabra de Dios a Juan el Bautista, él decía lo que dice Isaías en su libro: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque Dios puede hacer, aún de estas piedras puede hacer hijos de Abraham. Y el hacha ya está puesta sobre la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y se echará al fuego. La palabra de Dios dice que cuando comenzó Juan a estar hablando, Juan les decía a la gente que Juan decía a la gente, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, no digáis mentiras contra la población, contra los débiles, y contentaos con vuestros salarios. Estad contentos con lo que ganáis de salario. Como el pueblo estaba en expectativa, se preguntaban en sus corazones si Juan sería el Cristo. Pero Juan les respondió diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Esta palabra es la que Dios me ha dicho a mí en este año. Me dijo, desde que comience el año 2026, desde que comience el año 2026, desde el primer segundo yo comenzaré a separar el trigo de la cizaña del trigo. Y recogeré la cizaña y la ataré en manojos y la tiraré al fuego de una sola vez. Y recogeré y guardaré al trigo después en mi granero. Simultáneamente guardaré el trigo en mi granero. Por eso yo digo, amados hermanos, yo digo que estaremos en la obra del Señor como Él manda. A mí me dijo una noche el Señor, el hacha ya está puesta, lo que dijo Juan aquí. El hacha en el verso 9. Además, el hacha ya está puesta, les dijo Juan, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Trabajemos en la obra del Señor mientras dure el día, porque la noche ya está entrada está. Pero oremos al Señor y trabajemos en su obra. En la obra del que me envió yo quiero trabajar, porque llegará la noche cuando no podré obrar. Estaré lista en todo tiempo, preparada en todo lugar. La corona yo tendré allá en la gloria. Amén, aleluya. Dios bendiga su santa palabra y le añada poder en los corazones de quienes lo oigan y nos salvemos. Amén.